Nunca mires el espejo retrovisor. What Lo was que that? voy a contarles es real. Cada palabra, cada detalle, cada momento you de see it? terror que experimenté durante aquellas noches en las calles de Ecatepec. Sé que es verdad porque lo estoy viviendo en este momento. Mientras grabo estas palabras, no sé si tendré la oportunidad de terminar. No sé si mañana seguiré aquí. Mi nombre es Ricardo Mendoza. Tengo 38 años y durante 14 años operé grúas para el Departamento de Servicios Municipales de Ecatepec de Morelos en el Estado de México. En ese tiempo fui testigo de cómo 127 personas desaparecieron sin dejar rastro. Todas abandonaron sus vehículos en medio de la calle con el motor encendido, la puerta abierta de par en par como si acabaran de bajar y nunca hubieran regresado. Pero lo más aterrador no es que hayan desaparecido. Lo más aterrador es que yo debería haber sido el número 128. Y quizás cuando terminen de escuchar esta historia lo sea. Si están escuchando esto de noche solos en su vehículo, les recomiendo que apaguen la grabación. No porque la historia sea perturbadora, sino porque después de escucharla nunca volverán a mirar el espejo retrovisor de la misma manera. Y quizás en este mismo instante algo los está observando desde ese espejo. Mi abuelo don Aurelio Mendoza fue camionero de larga distancia durante 35 años antes de retirarse. Murió hace 8 años, pero las historias que me contaba cuando era niño siguen grabadas en mi memoria. Él los llamaba los llamados, las almas que no pueden cruzar al otro lado y vagan por las carreteras nocturnas buscando a alguien que tome su lugar. Recuerdo una noche yo tenía 15 años, estábamos sentados en el patio trasero de su casa en Nezahualcóyotl. El aire olía a tierra mojada y a las tortillas que mi abuela preparaba en la cocina. Mi abuelo encendió un cigarro, la llama del cerillo iluminó sus ojos por un segundo y entonces me dijo algo que nunca olvidé. Si alguna vez estás manejando de noche y de pronto sientes que tienes que ir a algún lugar, un lugar que no conoces, que no planeabas visitar, detente inmediatamente. Apaga el motor. Baja del vehículo. Espera hasta que esa sensación desaparezca, aunque tome horas. Porque si sigues manejando nunca regresarás. Me iré. Le dije que esos eran cuentos para asustar niños. Mi abuelo no sonrió. Solo me miró con esos ojos que ahora entiendo eran los ojos de alguien que había visto algo que no podía explicar. Vas a entender, me dijo. Algún día vas a entender. 8 años después de su muerte finalmente entendí. Y lo que más me perturba no es que la leyenda sea real. Lo que más me perturba es que la leyenda no cuenta toda la verdad. El complejo de servicios municipales de Ecatepec se encuentra en la zona industrial cerca de la avenida central. Son 3 edificios de concreto gris que de noche parecen una fortaleza abandonada. El hangar de grúas es el más grande, un espacio cavernoso con tecos de la mina que amplifican cada sonido hasta convertirlo en eco fantasmal. El olor ají nunca cambia. Aceite quemado, diésel, ese aroma metálico particular que desprenden las piezas mecánicas desgastadas por años de uso intensivo. 8 grúas se alinean en la oscuridad cuando no están en servicio, 6 medianas y 2 pesadas para vehículos de carga. Parecen bestias de acero dormidas esperando el momento de despertar. El piso de concreto está cubierto de manchas de aceite que elevan décadas ají. Manchas que ningún desengrasante ha podido eliminar. Las paredes están forradas de tableros de corcho donde se publican las rutas asignadas, reportes de robo vehicular y fotografías de autos buscados por las autoridades. Mi grúa es la unidad 42. Una International Modelo 2018 pintada en el naranja brillante reglamentario con franjas reflectantes blancas a los costados. La cabina huele permanentemente a café recalentado y a ese desodorante de pino barato que cuelga del espejo retrovisor. El sistema de elevación hidráulico puede levantar hasta 5.000 kilogramos, aunque regularmente trabajo con vehículos de entre 1.000 y 2.500. Dentro de la cabina tengo todo lo necesario para mi trabajo. Un radio de 2 bandas para comunicación con la central. Una computadora portátil para consultar placas y registros vehiculares. Una cámara digital para documentar cada remolque. Guantes de trabajo industrial. Chaleco reflectante.
y una linterna LED de 3000 lúmenes que puede iluminar medio campo de fútbol. Con todo ese equipo pensé que estaba preparado para cualquier cosa. Estaba equivocado. Los turnos nocturnos en Ecatepec comienzan a las 10 de la noche y terminan a las 6 de la mañana. La central de despacho está operada por doña Carmen Vázquez, una mujer de 62 años con 22 de experiencia que conoce cada calle de esta ciudad como la palma de su mano. Ella recibe las llamadas de la policía municipal, los reportes de las patrullas y las solicitudes directas de los ciudadanos. Luego nos asigna los servicios según nuestra ubicación. Durante una noche típica puedo realizar entre 8 y 15 remolques dependiendo de la zona y la temporada. Los viernes y sábados son los días más pesados. Conductores que abandonan sus vehículos después de fiestas. Autos mal estacionados que obstruyen el tráfico. Ocasionalmente algún vehículo involucrado en situaciones que requieren investigación. En 14 años he visto de todo. Autos destrozados después de persecuciones policiales. Vehículos incendiados hasta quedar irreconocibles. Automóviles que fueron escenario de actos que prefiero no recordar. Una vez remolqué un auto donde encontraron fluidos corporales en el asiento trasero. En otra ocasión un vehículo que había sido usado para transportar sustancias ilegales tan saturado de olores químicos que tuve que usar mascarilla. He visto vehículos abandonados con todas las pertenencias personales adentro. Juguetes infantiles en el asiento trasero. Documentos importantes esparcidos por el piso. Ropa colgando de los ganchos, como si los ocupantes hubieran decidido evaporarse sin llevarse nada. Después de todo eso pensé que nada podría sorprenderme, que había desarrollado una coraza mental contra cualquier cosa que las calles nocturnas de Ecatepec pudieran mostrarme. Me equivoqué completamente. Era una noche de marzo particularmente fría para la temporada. El termómetro de la cabina marcaba 11 grados centígrados, algo inusual para Ecatepec en esa época del año. Una llovizna ligera había caído durante la tarde, dejando las calles húmedas y brillantes bajo las luces de sodio. El asfalto reflejaba los destellos naranjas como si estuviera cubierto de aceite. Ya había completado 5 servicios. 3 vehículos mal estacionados en la colonia San Cristóbal. Un sedán abandonado en la zona industrial sin placas, probablemente robado y desvalijado. Y una camioneta con placas sobrepuestas cerca del mercado municipal. Eran las 2:45 de la madrugada cuando el radio crepitó con la voz de Dona Carmen. Unidad 42. Tengo reporte de vehículo abandonado en Avenida Insurgentes Norte, altura de la colonia Valle de Aragón. Unidad compacta color oscuro obstruyendo carril de circulación. Puede atender. Unidad 42 afirmativo. Rumbo a la ubicación. Tiempo estimado 15 minutos. Llego al punto reportado en 12 minutos. Active las luces estroboscópicas naranjas y estacione la grúa unos 20 metros detrás del vehículo señalado. Era un sedán Nissan Versa color negro modelo reciente, quizás 2020 o 21. Estaba completamente detenido en el carril central de la avenida. Las luces traseras encendidas. Las intermitentes de emergencia parpadeando en la oscuridad. Lo primero que noté fue que la puerta del conductor estaba completamente abierta. No entreabierta. Abierta de par en par como si alguien hubiera salido con prisa extrema. La luz interior del vehículo estaba encendida proyectando ese resplandor amarillento característico hacia el asfalto mollado. Tomé mi linterna y bajé de la cabina. El aire frío me golpeó el rostro llevando consigo el olor a lluvia reciente mezclado con el humo de los escapes de los pocos vehículos que pasaban. Mis botas resonaron contra el pavimento mientras me acercaba con cautela. Iluminé el interior desde varios ángulos. El asiento del conductor estaba vacío, el volante recto, las llaves colgaban del encendido, y el motor estaba funcionando. Podía escuchar el ronroneo constante, ese sonido grave y continuo que indica que un vehículo está activo. Podía sentir la leve vibración cuando coloqué mi mano enguantada sobre el cofre. Central Unidad 42.
El vehículo reportado tiene el motor encendido y puerta del conductor abierta. No hay ocupantes visibles. Voy a proceder con inspección de seguridad. Recibido 42. Proceda con precaución. Me acerco más. Toqué el cofre con el dorso de la mano. Estaba tibio, no caliente. Eso indicaba que el motor había estado funcionando por un tiempo, considerable, quizás 30 minutos o más. Revisé el interior con más detalle. No había carteras, no había teléfonos, no había bolsas ni pertenencias personales visibles. El vehículo estaba completamente vacío excepto por un vaso de café de una cadena comercial en el portavasos del conductor. Toqué el vaso con cuidado. Tibio, no frío. Eso significaba que quien conducía este auto había estado aquí hace poco tiempo. Muy poco tiempo. Probablemente fue al baño, pensé. Quizás hay una tienda de conveniencia cerca. Seguramente regresará en cualquier momento. Caminé alrededor del vehículo documentando con mi cámara. No había daños visibles. Las llantas estaban en perfecto estado. Las ventanas intactas. Un auto bien cuidado, aparentemente nuevo. Consulté las placas en mi computadora portátil. El vehículo estaba registrado a nombre de un particular en la colonia Aragón. Sin reportes de robo, sin investigaciones asociadas. Un auto completamente legal, simplemente abandonado en medio de la avenida con el motor funcionando y la puerta abierta. Según el protocolo, cuando un vehículo está encendido debemos apagar el motor antes de remolcarlo. Me senté en el asiento del conductor dejando la puerta abierta. La radio del auto estaba apagada. El aire acondicionado en temperatura neutral. El velocímetro marcaba cero, pero el indicador de combustible mostraba el tanque a 3/4. Nada indicaba que este vehículo presentara algún problema mecánico. Giré la llave y apago el motor. El silencio repentino fue casi perturbador, roto únicamente por el sonido distante del tráfico en la avenida y el zumbido constante de las luces de la calle. Dejé las llaves en el contacto como indica el procedimiento y salí del vehículo. Comencé el proceso estándar de enganche. Coloqué los conos de señalización. Posicioné mi grúa. Bajé las cadenas de remolque. Estaba conectando la segunda cadena al chasis cuando el radio de mi grúa emitió un crujido. Unidad 42. Tengo segundo reporte. Vehículo abandonado en vía José López Portillo, altura de la colonia Jardines de Santa Clara. Descripción similar a la anterior. Motor encendido, puerta abierta. Puede atender después del servicio actual. Me detuvo con la cadena a medio conector. Central. Puede repetir. Dijo motor encendido y puerta abierta. Afirmativo 42. Mismo patrón. La patrulla 23 reportó el hallazgo hace 10 minutos. Sentí algo extraño en el estómago. Una sensación que no podía identificar en ese momento, pero que ahora reconozco como el primer indicio de que algo estaba muy mal. En 14 años de servicio había visto muchos autos abandonados, pero que dos vehículos en diferentes ubicaciones presentaran exactamente las mismas características en la misma noche no era común. Ni siquiera era probable. Debe ser coincidencia, me dije. Ecatepec es una ciudad grande. Estas cosas pasan. Recibido central. Termino este servicio y procedo a la segunda ubicación. Tiempo estimado 30 minutos. Complete el enganche del Nissan. Eleve las ruedas delanteras del suelo. Asegure todas las conexiones. Durante todo el trayecto hacia el depósito municipal mi mente no dejaba de reproducir la escena. Puerta abierta. Motor encendido. Vaso de café tibio. Llaves en el contacto. Como si alguien hubiera decidido detenerse en medio de la avenida y simplemente desaparecer. Seguramente el dueño aparecerá mañana, pensé. Seguramente hay una historia perfectamente normal detrás de todo esto. El depósito municipal está a unos 20 minutos del punto donde recogí el Nissan. Es un terreno amplio rodeado de mala ciclónica con alambre de púas en la parte superior. Hileras de vehículos confiscados se extienden hasta donde alcanza la vista bajo la iluminación parcial de las lámparas de seguridad. Don Ignacio Reyes, a quien todos llamamos Don Nacho, estaba esperando en la caseta de entrada.
Es un hombre de unos 50 años, ex policía municipal que trabajó el turno nocturno durante casi 2 décadas antes de retirarse y aceptar este puesto. ¿Qué tenemos aquí? Ricardo preguntó mientras anotaba los datos del vehículo en su bitácora. Algo extraño, don Nacho. Abandonado en medio de insurgentes, motor encendido, puerta abierta, como si el conductor se hubiera evaporado. Don Nacho levantó la vista de su libreta. Sus ojos se encontraron con los míos y vi algo en ellos que no supe interpretar. En serio. Mira, hace 3 noches trajeron uno similar. Un Volkswagen Jetta. Mismo patrón. Motor funcionando. Puerta del conductor abierta. Estaba en la avenida Texcoco. Lo remolcó Felipe de la unidad 38. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Y qué pasó con ese vehículo? Alguien vino a reclamarlo. Nadie. Hasta ahora nadie ha venido. Está en el lote B, pero aquí está lo extraño. Cuando intentaron contactar al dueño, el número telefónico no existía, y la dirección registrada era un lote baldío. Antes de que pudiera procesar esa información, el radio volvió a sonar. Unidad 42, sigo disponible para el servicio en Vía López Portillo. Afirmativo central. Saliendo del depósito ahora. Don Nacho me miró mientras subía a la cabina de la grúa. Ten cuidado, Ricardo. Y si ves algo raro, no dudes en pedir apoyo. Cuando salí del depósito, miré por el espejo retrovisor. El Nissan negro estaba estacionado en la zona de procesamiento. Pero por un instante, solo por un instante, me pareció ver que las luces interiores del vehículo parpadeaban. Reflejo de las luces del depósito, me dije. Solo es el reflejo de las luces. En ese momento todavía podía engañarme a mí mismo con explicaciones lógicas. El trayecto desde el depósito hasta la vía José López Portillo tomó aproximadamente 20 minutos. Conduje por calles casi vacías con las luces estroboscópicas apagadas. A esas horas Ecatepec tiene una cualidad particular. Las luces de sodio color naranja crean sombras alargadas que parecen moverse por cuenta propia. Los pocos transeúntes que encuentras caminan rápido con la cabeza agachada evitando el contacto visual. Intente no pensar en lo que don Nacho me había dicho. El Volkswagen Jetta de hace 3 noches. El mismo patrón. El número telefónico inexistente. Debe ser coincidencia, me repetí. No hay nada sobrenatural en esto. Solo son estadísticas. Pero en algún rincón de mi mente las palabras de mi abuelo seguían resonando. Los llamados, las almas que buscan reemplazo. Luego a la ubicación reportada a las 4:10 de la madrugada. La esquina frente a mí hizo que mi estómago se contrayera. Un Honda Civic color gris modelo 2019 aproximadamente estaba completamente detenido en el carril de baja velocidad. La puerta del conductor abierta de par en par. Las luces interiores encendidas. Y cuando me acerqué lo suficiente confirmé lo que ya sospechaba. El motor estaba funcionando. La patrulla 23 estaba estacionada detrás del Honda con sus luces de emergencia proyectando destellos azules y rojos. 2 oficiales estaban de pie junto al auto. Reconocí a uno de ellos inmediatamente. El oficial Arturo Vega era un hombre de unos 45 años con bigote canoso y una cicatriz apenas visible sobre la ceja izquierda. Habíamos trabajado juntos en múltiples operativos nocturnos. Arturo lo saludé mientras me acercaba. Ricardo, esto es exactamente como lo reportamos. Encontramos el vehículo hace unos 20 minutos. Motor encendido, puerta abierta. Ningún rastro del conductor. Ya verificamos el interior del maletero, revisamos los alrededores. Nada, es como si la persona simplemente se hubiera desvanecido. Me agaché para examinar el interior del Honda. La esquina era perturbadoramente similar a la del Nissan. La vez colgando del contacto. Asiento del conductor vacío. Pero esta vez había algo más. Un teléfono celular descansaba en el portavasos con la pantalla bloqueada pero visiblemente iluminada por notificaciones. Este teléfono, pregunté sin tocarlo. Ya lo revisaron. No podemos desbloquearlo sin autorización judicial. Pero podemos ver las notificaciones. Muchas llamadas perdidas de un contacto guardado como esposa. La última fue hace apenas 10 minutos. El segundo oficial se acercó con expresión grave. Hay algo más. Mire el GPS. Me incliné hacia la pantalla del sistema de navegación integrado del Honda.
Estaba encendido mostrando un mapa detallado de la zona con una ruta trazada en azul. Pero cuando leí el destino programado sentí como si alguien hubiera vertido agua helada en mis venas. El destino era el depósito municipal, el mismo lugar donde acababa de dejar el Nissan. ¿Por qué alguien manejaría hacia el depósito de grúas a las 4 de la mañana?, preguntó Arturo. No tenía respuesta, no había respuesta lógica. Procedí con el protocolo estándar aunque mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía la cámara. El Honda estaba registrado a nombre de un hombre de 42 años residente de la colonia Jardines de Morelos, sin reportes de robo. Un ciudadano común con un auto común que simplemente había dejado de existir. Arturo dije mientras comenzaba a conectar las cadenas de remolque. Don Nacho en el depósito me comentó que hace 3 noches remolcaron un vehículo en condiciones idénticas. ¿Ustedes tienen algún reporte de eso? Arturo sacó su radio y se comunicó con la central de policía. Cuando terminó su expresión era más seria que antes. Confirman. 3 noches atrás Volkswagen Jetta abandonado en Avenida Texcoco. Mismo patrón exacto. Y hay más. Hace una semana hubo un caso similar en la colonia Ciudad Azteca. Toyota Corolla. Las mismas características. Y los conductores. Alguno apareció. Ninguno. Las familias presentaron denuncias por personas desaparecidas. Pero no hay pistas. Es como si estas personas hubieran decidido bajarse de sus autos y desvanecerse de la faz de la tierra. 4 vehículos, 4 personas desaparecidas. Comienzo del patrón que cambiaría mi vida para siempre. El sol ya había salido completamente cuando llegué al depósito con el Honda. Don Nacho estaba esperando en la entrada. Otro igual. No fue una pregunta, fue una afirmación. Exactamente igual, don Nacho. Y necesito ver ese Volkswagen Jetta que mencionaste, el de hace 3 noches. Me guió a través del depósito hasta el lote. Vi una sección apartada reservada para vehículos en investigación. El Volkswagen Jetta blanco modelo 2018 estaba estacionado en una esquina. Las ventanas estaban cerradas. Las puertas aseguradas con celos oficiales de color amarillo. Me acerqué y miré a través de la ventana del conductor. Mi linterna iluminó el interior. Llaves colgando del contacto, un vaso de café, un teléfono celular en el asiento del pasajero. Y en el sistema de navegación, aunque no podía leer los detalles a través del vidrio, podía distinguir un mapa congelado en la pantalla. Don Nacho, quien remolcó este vehículo. Felipe Morales, de la unidad 38, pero él renunció 2 días después. Renunció. Felipe llevaba 10 años en el servicio. ¿Por qué renunciaría así de repente? Don Nacho miró a su alrededor aunque estábamos solos. Luego bajó la voz. Habló conmigo la noche antes de irse. Me dijo que algo no estaba bien con estos vehículos. Que mientras remolcaba el Jetta sintió que alguien lo observaba. Y cuando revisó el espejo retrovisor de la grúa juró que vio una silueta sentada en el asiento trasero del auto que estaba remolcando. Pero cuando se detuvo a revisar, no había nadie. El auto estaba vacío. Pero Felipe dijo que la sensación de ser observado no desapareció. Lo acompañó durante todo el trayecto hasta aquí. Y cuando luego estaba tan alterado que apenas podía hablar, un silencio pesado cayó entre nosotros. Hay algo más que debería saber, continuó don Nacho. El propietario registrado del Jetta alguien vino al depósito. Hace 2 días se presentó como el hermano del dueño. Dijo que su hermano desapareció hace 5 noches, que salió de su casa para ir a comprar algo a una tienda de conveniencia y nunca regresó. Y el hermano dijo que el desaparecido le había enviado un mensaje de texto 20 minutos antes de desvanecerse. Un mensaje que simplemente decía: estoy siguiendo las direcciones. No puedo detenerme. Necesito llegar allí. ¿Siguiendo qué direcciones? ¿Llegar a dónde? Eso es exactamente lo que le preguntamos. El hermano no tenía idea. Dijo que el mensaje sonaba confuso, como si su hermano estuviera escribiendo en automático. Mire el Jetta otra vez. A la luz del amanecer el vehículo se veía ordinario, pero conociendo su historia el auto adquiría una cualidad siniestra.
Don Nacho, todavía tienes acceso a los registros de entrada de vehículos. Necesito ver cuántos autos han sido remolcados con características similares. Motor encendido, puertas abiertas, conductores desaparecidos. Regresamos a la oficina de Don Nacho, un cuarto pequeño con paredes de concreto pintadas de un verde institucional descolorido. Una computadora antigua ocupaba la mayor parte del escritorio metálico. Don Nacho se sentó frente a la computadora y comenzó a teclear. Con cada clic, con cada filtro aplicado a la búsqueda, la expresión de Don Nacho se volvía más sombría. Ricardo, dijo finalmente girando la pantalla hacia mí. En las últimas 2 semanas no son 4 vehículos, son 7. 7 autos con las mismas características exactas. 7 personas que simplemente desaparecieron. Y cuando extendió la búsqueda hacia atrás, cuando amplió el rango de fechas a los últimos 6 meses. 18. 18 vehículos en 6 meses, todos con el mismo patrón. Estudié la lista. 18 entradas con descripciones casi idénticas. Toyota Corolla, Volkswagen Jetta, Ford Fiesta, Chevrolet Aveo, diferentes marcas, diferentes modelos, pero todos compartían el mismo destino inexplicable. Las ubicaciones variaban por toda la ciudad: Avenida Texcoco, Vía López Portillo, Insurgentes Norte, Boulevard Jardines de Santa Clara. No había un patrón geográfico obvio, y los propietarios, alguno apareció para reclamar su vehículo. Ninguno. Las familias han presentado denuncias en cada caso. La policía investiga, pero desde departamentos diferentes. Cada caso se trata como un incidente individual. Nadie está viendo el panorama completo, porque la información está fragmentada. Complete su pensamiento. Nosotros remolcamos los vehículos y los entregamos aquí. La policía investiga las desapariciones desde su propio sistema. Las familias buscan a sus seres queridos por separado. Nadie conecta los puntos. Exactamente. Hasta ahora, pasé los siguientes minutos estudiando los registros. Los 18 desaparecidos eran personas diversas. Hombres y mujeres, edades que variaban desde los 28 hasta los 52 años. Profesiones diferentes. No había conexión obvia entre ellos. El único punto en común era la forma en que habían desaparecido. Todos de noche. Todos dejando sus vehículos en las mismas condiciones exactas. Don Nacho, puedo ver las fotografías de ingreso de estos vehículos. Don Nacho abrió los archivos uno por uno. Cada book muestra una escena dolorosamente familiar. Vehículo detenido en medio de la calle. Puerta del conductor abierta. Luces interiores encendidas. Pero cuando miré más detenidamente, cuando realmente me concentré en cada imagen, noté algo que no había visto antes. En cada fotografía, en cada una sin excepción, se podía ver el espejo retrovisor interior del vehículo. Y en cada espejo retrovisor había algo. No era claro, era más bien una distorsión en la imagen. Pero cuando ampliabas la fotografía, cuando realmente te fijabas en ese pequeño rectángulo de vidrio, casi podías distinguir una forma, una silueta, algo que se parece demasiado a una figura humana sentada en el asiento trasero. Don Nacho, ¿ves esto? Señala la pantalla ampliando una de las fotografías del Jetta. Parece una falla en la imagen. Un problema de exposición. Mira las otras fotografías. La misma distorsión aparece en todas. Exactamente en el mismo lugar. El espejo retrovisor reflejando el asiento trasero. Don Nacho comenzó a revisar las demás imágenes. Su rostro palideció gradualmente. Tienes razón. En todas las fotos hay algo allí, pero es imposible que haya alguien en el asiento trasero. Cada uno de estos vehículos fue inspeccionado completamente. Estaban vacíos. Hay algo más, dijo Don Nacho, después de un largo silencio. Accedí a las grabaciones de las cámaras de seguridad del depósito, las de las últimas semanas. Quería ver si había algo fuera de lo normal. ¿Y qué encontraste? Los vehículos que están aquí, los que fueron abandonados con esas características, a veces sus alarmas se activan en la madrugada, sin razón aparente. No hay nadie cerca, pero las alarmas suenan. Y cuando revisas las cámaras, Don Nacho abrió un archivo de video. El lote vi en la oscuridad, iluminado apenas por algunas lámparas de seguridad. La marca de tiempo indicaba las 3:30 de la madrugada 2 noches atrás.
Durante varios segundos no pasó nada. Los vehículos permanecían inmóviles. Entonces, sin previo aviso, las luces interiores del Volkswagen Jetta se encendieron. El resplandor amarillento emergió del interior del auto. Permaneció encendido durante aproximadamente 30 segundos. Luego se apagó. 5 segundos después, las luces volvieron a encenderse. Se apagaron. Se encendieron. Esto continuó durante casi 20 minutos, explicó Don Nacho. Las luces encendiéndose y apagándose sin ningún patrón definido. Como si alguien adentro estuviera jugando con el interruptor. Y alguien revisó el vehículo después. Yo lo hice personalmente esa mañana. Las puertas estaban cerradas. Los celos oficiales completamente intactos. No había forma de que alguien hubiera entrado. Quizás es un problema eléctrico, dije, aunque las palabras sonaban huecas incluso para mis propios oídos. 7 vehículos diferentes. 7 sistemas eléctricos diferentes. Y todos tienen el mismo problema. Exactamente el mismo. A las mismas horas de la madrugada. No tenía respuesta para eso. Necesitaba hablar con alguien más. Alguien que hubiera experimentado esto directamente. Espere hasta las 3 de la tarde cuando Gabriela Torres de la Unidad 51 comenzó su turno. Él había remolcado el Toyota Corolla hace una semana. Gabriela era una mujer de unos 40 años, cabello corto, expresión seria que sugería años de experiencia en trabajos difíciles. Tuve que esperar el momento adecuado para abordarla. La encontré en el área de descanso. Gabriela, soy Ricardo Mendoza de la Unidad 42. ¿Podemos hablar un momento? Ella me evaluó con la mirada. ¿Sobre qué? Sobre el Toyota Corolla que remolcaste hace una semana. El que encontraste en el Boulevard Jardines de Santa Clara. La expresión de Gabriela se endureció visiblemente. ¿Por qué quieres saber sobre ese caso? Porque anoche remolqué 2 vehículos con características idénticas. Y he descubierto que hay muchos más. Necesito saber qué experimentaste cuando lo remolcaste. Gabriela guardó silencio durante varios segundos. Finalmente sus hombros se relajaron ligeramente. No aquí. Vamos afuera. Salimos al estacionamiento del personal. Gabriela encendió un cigarro con manos que temblaban ligeramente. Ese remolque fue el más perturbador de toda mi carrera. Luego a la ubicación alrededor de las 2 de la madrugada. El auto estaba exactamente como lo reportaron. Motor encendido, puerta abierta, nadie adentro. Hice mi trabajo. Lo enganché. Comencé el transporte hacia aquí. Y hay otra calada al cigarro. Durante todo el trayecto tuve la sensación más fuerte de que no estaba sola. Sé que suena irracional. Revisé el Toyota completamente antes de engancharlo. Estaba vacío. Pero durante todo el camino al depósito, cada vez que miraba el espejo retrovisor de mi grúa veía movimiento, sombras, como si hubiera alguien moviéndose en el asiento trasero del Toyota que estaba remolcando. Te detuviste a revisar. 3 veces. 3 malditas veces me detuve valle de la cabina, caminé hacia el Toyota y lo inspeccioné. Y cada vez estaba vacío. No había nadie. Pero en cuanto subía a la grúa y comenzaba a manejar de nuevo, la sensación regresaba. ¿Le contaste esto a alguien? A Don Nacho. Él me dijo que otros operadores habían reportado experiencias similares. Especialmente Felipe, el que remolcó el Jetta. Felipe renunció. Lo sé. Y honestamente he estado considerando hacer lo mismo. No puedo seguir haciendo este trabajo si voy a experimentar eso cada vez que remolque un vehículo. Una cosa más. Has hablado con Felipe desde que renunció. ¿Sabes cómo está? Gabriela me miró con una expresión que no pude descifrar. Algo entre sorpresa y algo más oscuro. Ricardo, tú no sabes. Saber que Felipe desapareció. Hace 6 semanas. Su esposa reportó que salió de su casa en medio de la noche diciendo que tenía que ir a algún lugar. Y nunca regresó. Su vehículo fue encontrado al día siguiente, en la avenida central. Motor encendido, puerta abierta, llaves en el contacto. El mundo pareció detenerse a mi alrededor. Felipe había renunciado. Felipe había intentado alejarse. Y Felipe había terminado exactamente igual que todos los demás.
Eso significaba que huir no servía de nada. Una vez que estabas involucrado en esto, una vez que habías visto lo que yo había visto, no había escape. Las palabras de Gabriela resonaban en mi cabeza mientras manejaba hacia la casa de Felipe Morales. La dirección la había conseguido a través de un compañero de la Unidad 38, Colonia Gran Casvale de Guadalupe, a unos 15 minutos del depósito. Encontré la casa sin dificultad. Era una construcción modesta en una hilera de viviendas similares con una puerta de metal pintada de azul desgastado. Toqué el timbre y esperé. La puerta se abrió parcialmente revelando el rostro de una mujer de unos 40 años. Olleras profundas marcaban sus ojos enrojecidos. Buenas tardes, soy Ricardo Mendoza. Trabajaba con Felipe en el Departamento de Servicios Municipales. Quisiera hablar con usted. La mujer me estudió por un momento. Soy Mariana. Pase. El interior de la casa estaba sumido en una penumbra artificial. Las cortinas estaban corridas. El aire olía a café viejo y a ese aroma particular de los espacios cerrados donde el dolor ha establecido residencia permanente. Fotografías familiares cubrían una pared de la sala. Mis hijos están con mi madre, dijo Mariana. No quiero que vean cómo estoy. Lamento mucho lo de Felipe. Mariana asintió lentamente, sus ojos humedeciéndose. Usted viene a preguntar sobre lo que pasó, ¿verdad? Sobre cómo desapareció, sí. Y sobre lo que experimentó antes de desaparecer. Ella se dejó caer en un sofá gastado. Él cambió después de esa noche, la noche que trayó ese Volkswagen Jetta. No fue el mismo hombre. Comenzó a tener pesadillas. Se despertaba gritando empapado en sudor diciendo que había alguien en la habitación, que podía verlo en el espejo del baño, en el reflejo de las ventanas, en cualquier superficie que mostrara su imagen. Y usted veía algo, nada. Yo no veía nada, pero Felipe sí. Estaba convencido de que algo lo seguía. Dejó de dormir, dejó de comer normalmente, y entonces renunció al trabajo. Pensó que si se alejaba todo volvería a la normalidad, pero no funcionó. No, las pesadillas continuaron. Los reflejos que solo él podía ver siguieron apareciendo. Y entonces hace 6 semanas sucedió. Mariana se levantó y caminó hacia un mueble donde descansaba una laptop cerrada. Una noche alrededor de las 3 de la madrugada Felipe se levantó de la cama. Yo estaba medio dormida, pero lo escuché moverse. Le pregunté qué pasaba. Me dijo que tenía que ir a algún lugar. Le pregunté a dónde. Dijo que no sabía, pero que tenía que ir, que no podía evitarlo. Intento detenerlo. Lo intenté. Me levanté, lo tomé del brazo, le supliqué que se quedara. Pero él me miró y sus ojos estaban vacíos, como si estuviera dormido con los ojos abiertos. Se soltó de mi agarre y salió de la casa. Tomó las llaves del auto y se fue. Y la mañana siguiente, la policía encontró su vehículo en la avenida central. Motor encendido, puerta abierta. Felipe no estaba. Nunca lo encontraron. Mariana abrió la laptop y la encendió. Antes de que todo esto pasara, Felipe comenzó a documentar lo que veía. Tomaba fotografías constantemente, del espejo del baño, de las ventanas, de cualquier superficie reflectante. Decía que necesitaba pruebas. Encontró algo. Mariana giró la laptop hacia mí. Vea usted mismo. La carpeta contenía cientos de fotografías. Todas mostraban superficies reflectantes, espejos, ventanas, pantallas de televisión apagadas. En la mayoría no había nada anormal, pero en algunas quizás 1 de cada 10 había algo más. Una sombra, una forma, algo que no debería estar ahí. Al principio era difícil distinguirlo. Parecía una mancha en la imagen, pero cuando mirabas con atención, podías ver una silueta humana. No tenía rasgos definidos, no tenía rostro. Era solo una forma oscura vagamente humanoide que aparecía en los reflejos detrás de Felipe o a su lado. Pero la última fotografía de la carpeta me hizo detener el aliento. Era una imagen del espejo retrovisor de un vehículo, probablemente el auto personal de Felipe. El ángulo mostraba el asiento trasero reflejado en el espejo, y en ese reflejo había 2 figuras. Una era la sombra familiar, la forma oscura que aparecía en tantas otras fotografías. Estaba sentada en el asiento trasero. La segunda figura estaba en el asiento del pasajero delantero.
Y esta no era una sombra. Era un rostro claramente visible. Un rostro que reconocí inmediatamente porque lo veía cada mañana en el espejo de mi baño. Era mi cara, mi rostro en el asiento del pasajero del auto de Felipe, mirando directamente a la cámara, con una expresión que no podía descifrar pero que me heló la sangre. La fotografía tenía fecha de 5 meses atrás. 5 meses antes de que yo supiera algo sobre estos vehículos abandonados. 5 meses antes de que remolcara el Nissan y el Honda. 5 meses antes de que conociera el nombre de Felipe Morales. Cuando tomó Felipe esta foto, pregunté con voz que apenas reconocía como mía. Hace 5 meses, un par de semanas después de que comenzaran las pesadillas. Pero yo no conocía a Felipe hace 5 meses. Nunca había estado en su auto. Nunca había tenido contacto con él. Mariana me miró con confusión. No entiendo. ¿Qué está diciendo? Le mostré la fotografía señalando el rostro en el asiento del pasajero. Esta persona, este rostro, soy yo. Mariana se inclinó hacia la pantalla estudiando la imagen. Su rostro palideció. Pero eso es imposible. Felipe no lo conocía a usted. Nunca lo mencionó. Yo tampoco lo conocía a él hasta ayer. Entonces, ¿cómo está usted en esta fotografía? No tenía respuesta. No había respuesta lógica. Si esta fotografía era real, si ese era realmente mi rostro capturado 5 meses atrás en el auto de un hombre que no conocía, entonces yo no había tropezado accidentalmente con estos eventos. Yo había sido parte de ellos desde el principio. De alguna manera, por alguna razón que no podía comprender, yo había sido elegido. Copié las fotografías a mi teléfono. Mientras lo hacía, Mariana habló de nuevo. Hay algo más que debería saber. La noche antes de desaparecer, Felipe me dijo algo extraño. Dijo que ya no importaba lo que hiciera, que una vez que debían, una vez que notaban tu existencia, no había escape. Dijo que él había cometido el error de mirar demasiado tiempo al espejo retrovisor mientras remolcaba ese Jetta. Y que algo en ese espejo había mirado de vuelta. Algo lo vio, no solo lo vio, lo eligió. Y una vez que te eligen, dijo Felipe, es solo cuestión de tiempo. Salí de la casa de Mariana con la mente nublada y el corazón acelerado. El sol de la tarde parecía irreal, demasiado brillante para un mundo donde los muertos podían aparecer en fotografías y los vivos podían desvanecerse sin dejar rastro. Conduje directamente al depósito. Necesitaba ver las grabaciones de seguridad. Específicamente necesitaba ver el metraje de la noche anterior cuando había llegado con el Honda Civic. Don Nacho estaba en su oficina. Necesito ver las grabaciones de las cámaras de seguridad de anoche, cuando llegué con el Honda. El viejo guardia me estudió por un momento. ¿Qué pasó? Fui a la casa de Felipe Morales. Hablé con su esposa y encontré algo que no puedo explicar. Le mostré la fotografía en mi teléfono, la imagen de mi rostro en el auto de Felipe tomada 5 meses atrás. Don Nacho la observó en silencio, su rostro volviéndose más pálido con cada segundo que pasaba. Esto eres tú, sí, pero Felipe desapareció hace 6 semanas, y esta foto tiene 5 meses, lo sé, y tú no lo conocías. Nunca en mi vida había hablado con él antes de ayer. Don Nacho se quedó inmóvil por un largo momento. Luego, sin decir palabra, se volvió hacia la computadora y comenzó a buscar las grabaciones de la noche anterior. El archivo de video se cargó lentamente. La pantalla mostró el área de descarga del depósito iluminada por las lámparas de seguridad. La marca de tiempo indicaba las 5:14 de la mañana. Vi mi grúa entrar en el cuadro. El Honda Civic colgaba de las cadenas de remolque. Vi mi propia figura bajando de la cabina caminando hacia la parte trasera de la grúa para comenzar el proceso de descarga. Todo parecía normal, rutinario. Pero entonces noté algo que hizo que mi sangre se helara. En la cabina de mi grúa, visible a través de la ventanilla del lado del pasajero, había una sombra. No una sombra causada por la luz, una sombra con forma. Una silueta humana sentada en el asiento del pasajero, el asiento donde yo nunca llevaba a nadie. El asiento que había estado vacío durante todo mi turno. Detén el video, amplía la cabina. Don Nacho pausó la grabación y acercó la imagen.
La calidad no era perfecta, pero era suficiente para distinguir los detalles. Había alguien sentado junto a mí. Alguien que no había estado allí cuando salí de la esquina del Honda. Alguien que de alguna manera había aparecido en mi cabina durante el trayecto al depósito. Y lo peor era que esa figura no estaba mirando hacia adelante. Estaba mirando hacia mí. Hacia la versión de mí en el video que caminaba alrededor de la grúa. Me estaba observando trabajar. Durante todo el trayecto murmuré. Estuvo sentado junto a mí durante todo el trayecto. Y no lo vi. No sentí nada. Don Nacho no respondió. Su rostro había adquirido un tono grisáceo. Además digo finalmente. Déjame adelantar el video. La grabación avanzó rápidamente. Entonces, cuando ya había terminado y estaba subiendo de nuevo a la cabina para irme, don Nacho pausó el video nuevamente. Mira. La sombra ya no estaba en la cabina de mi grúa. Había desaparecido, pero ahora estaba en otro lugar. En el interior del Honda Civic que acababa de descargar, visible a través de la ventana trasera, había una silueta idéntica, sentada en el asiento trasero, mirando hacia afuera, mirando hacia la cámara, como si supiera que alguien eventualmente vería esta grabación. ¿Qué diablos es esto? La voz de don Nacho temblaba. No lo sé, pero creo que acabo de entender por qué Felipe no pudo escapar. No importa a dónde vayas. No importa qué hagas. Una vez que te eligen, te siguen. Se quedan contigo, hasta que deciden que es tu momento. Mientras hablaba, mi teléfono emitió un sonido, una notificación. Lo saqué del bolsillo con manos temblorosas. Era la aplicación de GPS. Se había abierto sola. No recordaba haberla activado. No tenía ninguna razón para usarla. Conocí a cada calle de Ecatepec después de 14 años, pero la aplicación estaba abierta. Y mostraba una ruta. El punto de inicio era mi ubicación actual, el depósito municipal. El punto de destino era un conjunto de coordenadas que no reconocía un lugar al noroeste de la ciudad. Y debajo del mapa, parpadeando suavemente, inicia ruta. Apagué el teléfono inmediatamente. Lo apagué por completo. Mis manos temblaban tan violentamente que casi lo dejé caer. Busqué las coordenadas que había visto en el GPS. Las había memorizado en esos breves segundos. Cuando introduje los números en la computadora de don Nacho y el mapa se cargó, sentí que el último fragmento de racionalidad se desmoronaba. El destino era una área en las afueras de Ecatepec, cerca del límite con Tecámac. Un lugar que aparecía en el mapa como un espacio vacío. Pero cuando busqué referencias en línea encontré algo que me heló el alma. Los lugareños lo llamaban la zona del silencio. Un terreno baldío donde, según los testimonios que encontré en foros locales, habían ocurrido desapariciones inexplicables durante décadas. Personas que entraban y nunca salían. Vehículos abandonados encontrados en los caminos de terracería. Luces extrañas vistas en la noche. Y varios de los vehículos que habíamos remolcado según las rutas registradas en sus sistemas de GPS habían estado dirigiéndose exactamente hacia esas coordenadas cuando sus conductores desaparecieron. No renuncié ese día. Debería haberlo hecho, pero no lo hice. Parte de mí todavía se aferraba a la esperanza de que hubiera una explicación racional, y parte de mí sentía que huir no serviría de nada. Si Felipe no había podido escapar, si la cosa que me seguía ya me había elegido, entonces no importaba dónde fuera. Así que continué trabajando, continué respondiendo a los llamados de doña Carmen, continué remolcando vehículos por las calles nocturnas de Ecatepec. Durante las siguientes 3 semanas remolqué 4 vehículos más con las características que ya conocía demasiado bien. El primero fue un Mazda 3 color rojo encontrado en la avenida Central. En el asiento del pasajero había una bolsa de mujer con identificación, tarjetas de crédito, dinero en efectivo. El teléfono celular mostraba 14 llamadas perdidas de un contacto guardado como mi amor. El segundo fue un Hyundai Accent blanco en la colonia San Pedro Xalostoc. El GPS del vehículo todavía estaba activo, mostrando una ruta hacia las mismas coordenadas de siempre. La zona del silencio. El tercero fue un Volkswagen Polo gris.
En el asiento del conductor, el teléfono de la víctima mostraba un mensaje de texto sin enviar. No puedo detenerme. Algo me dice que tengo que ir. No sé a dónde, pero tengo que ir. Lo siento, el mensaje terminaba abruptamente como si la persona hubiera sido interrumpida en medio de escribirlo. El cuarto vehículo fue el que finalmente quebró mi resistencia. Era un Chevrolet Cruze color plata encontrado en la avenida Sor Juana Inés de la Cruz alrededor de las 4 de la madrugada. Seguí el protocolo habitual. Apagué el motor. Enganché el vehículo. Comencé el trayecto de regreso al depósito. Todo normal, hasta que llegué a la mitad del camino. Las luces interiores del Cruze comenzaron a parpadear. Encendido, apagado, encendido, apagado, un ritmo irregular, como si alguien dentro del vehículo estuviera jugando con el interruptor. Detuve la grúa en el archen de la carretera. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Bajé de la cabina lentamente. Las luces habían dejado de parpadear. El Cruze estaba inmóvil, silencioso. Caminé hacia el vehículo con la linterna en alto. El haz de luz atravesó la oscuridad iluminando el interior a través de las ventanas. Vacío. El auto estaba completamente vacío. Pero cuando la luz de mi linterna pasó sobre el espejo retrovisor interior, vi algo que me hizo retroceder tan violentamente que tropecé y caí al suelo. Mi propio reflejo me miraba desde el espejo. Eso era normal. Pero detrás de mi reflejo en el espejo había otra figura. Una silueta oscura de forma humana parada justo detrás de mí. Me giré instantáneamente apuntando la linterna hacia el espacio a mis espaldas. No había nadie. La carretera estaba vacía. Solo yo, mi grúa y el Cruze colgando de las cadenas. Me levanté con piernas temblorosas y volví a mirar el espejo retrovisor del Cruze. La silueta seguía allí, en el reflejo parada detrás de mí, aunque en la realidad no había nadie. Y mientras observaba paralizado por el terror, la silueta en el espejo comenzó a moverse. Lentamente se inclinó hacia adelante, hacia mi reflejo, como si estuviera a punto de susurrar algo al oído de la versión de mí que existía en ese mundo invertido de cristal. No verifiqué una tercera vez. Corrí hacia la cabina de mi grúa, arrancó el motor y conduje hacia el depósito a la máxima velocidad que las regulaciones permitían. Durante el resto del trayecto mantuve los ojos fijos en la carretera frente a mí. No miré el espejo retrovisor. No quería saber si la silueta seguía allí. Una semana después del incidente con el Cruze, llegó la noche que cambiaría todo. Mi turno había sido relativamente tranquilo. 2 vehículos mal estacionados. Una camioneta con problemas mecánicos. Nada fuera de lo común. Eran las 3:30 de la madrugada cuando el radio crepitó con la voz de Dona Carmen. Unidad 42. Reporte de vehículo abandonado en Avenida Texcoco. Puede atender. Avenida Texcoco. El mismo lugar donde Felipe había recogido el Volkswagen Jetta. El mismo lugar donde su pesadilla había comenzado. ¿Cuáles son las características del vehículo? Motor encendido. Puerta del conductor abierta. Por supuesto. Recibido central. En camino. Llegué a la ubicación en 15 minutos. Era un Kia Forte color negro. Puerta del conductor abierta de par en par. Luces interiores encendidas. El familiar ronroneo del motor. Pero esta vez había algo diferente. En el asiento del conductor, colocado con precisión casi ceremonial, había un objeto rectangular. Un papel, una fotografía. Me incliné para verla mejor sin tocarla. Era una fotografía de un hombre parado junto a una grúa municipal. El número en la puerta de la grúa era claramente visible, 42. Y el hombre en la imagen era yo. La fotografía mostraba un momento que no recordaba. Yo estaba de pie junto a mi grúa mirando hacia algo fuera del cuadro. Con un guante levanté la fotografía y la volteé. Las palabras estaban escritas con tinta roja: ya es tu turno. No intentes resistirte. La fotografía cayó de mis manos. Retrocedí del vehículo. Miré a mi alrededor. La avenida estaba desierta. Las luces de sodio proyectaban su resplandor anaranjado sobre el asfalto vacío. Y entonces lo sentí, la sensación que mi abuelo había descrito,
La sensación que Felipe había experimentado la noche de su desaparición, una necesidad, un impulso, una compulsión que nacía en algún lugar profundo de mi mente y se extendía por todo mi cuerpo como una corriente eléctrica. Tenía que ir a algún lugar, no sabía dónde, no podía explicarlo, pero sentía con una certeza absoluta e irracional que había un destino esperándome. Mis piernas comenzaron a moverse por su cuenta dando un paso hacia la oscuridad más allá de la luz de las farolas. Mi teléfono vibró en mi bolsillo, lo saqué automáticamente y miré la pantalla. El GPS se había abierto solo, nuevamente. A pesar de que había desactivado la aplicación, la pantalla mostraba una ruta, mi ubicación actual como punto de partida, y como destino las coordenadas que ya conocía de memoria, la zona del silencio. Debajo del mapa, parpadeando con insistencia, inicia ruta. Mi dedo se movió hacia el botón. No lo controlaba yo. Mi cuerpo ya no me pertenecía. Y en ese momento la voz de mi abuelo resonó en mi mente con una claridad que atravesó la niebla que nublaba mis pensamientos. Detente. La palabra explotó en mi cabeza como un trueno. Mi mano se congeló a milímetros de la pantalla. Apaga todo. Con un esfuerzo que consumió cada gramo de voluntad que me quedaba, arranqué el teléfono de mi propia mano y lo arrojé al suelo. El dispositivo golpeó el asfalto y se deslizó varios metros. Vaya del vehículo. No estaba en un vehículo, pero el mensaje era claro. Tenía que alejarme. Tenía que romper la conexión. Corrí no hacia mi grúa, no hacia el Kia. Corrí en la dirección opuesta a donde mi cuerpo había querido ir. Corrí alejándome de la oscuridad que me lamaba de la ruta que me esperaba. Corrí hasta que mis pulmones ardieron y mis piernas amenazaron con colapsar. Corrí hasta que el impulso comenzó a debilitarse, hasta que la niebla en mi mente empezó a disiparse. Me detuve en una esquina jadeando apoyado contra un poste de luz, pero estaba vivo. Seguía aquí, había resistido. Miré hacia atrás, hacia donde había dejado mi grúa y el Kia Forte, y junto a ellos, parada inmóvil en medio de la calle, había una figura. Una silueta oscura de forma humana que parecía estar mirando en mi dirección. No me acerqué a investigar. No regresé por mi grúa. Caminé hacia la estación de policía más cercana, reporté el vehículo abandonado y pedí que alguien más completara el remolque. Esa fue la última noche que trabajé como operador de grúa. A la mañana siguiente presenté mi renuncia. El supervisor intentó convencerme de quedarme ofreciéndome cambios de turno, mejores rutas, incluso un aumento de sueldo. Pero nada de eso importaba. Me fui de Ecatepec esa misma semana. Conseguí un trabajo en una empresa de transporte de carga en Querétaro, conduciendo camiones durante el día por rutas fijas y predecibles. Nada de turnos nocturnos. Nada de vehículos abandonados. Pero cada noche antes de dormir reviso que todas las llaves de mis vehículos estén escondidas. Porque sé que si me despierto a las 3 de la madrugada con esa necesidad de conducir hacia ningún lugar, no quiero que sea fácil obedecer. Todavía los veo. Después de 3 años todavía aparecen en los reflejos cuando menos lo espero. En el espejo del baño de mi nuevo apartamento. En la ventana del camión cuando el ángulo es el correcto. En el charco de agua que se forma junto a la banqueta después de la lluvia. Una silueta, una sombra. Algo que me observa desde el otro lado del cristal. Y mi teléfono, a pesar de haberlo cambiado 3 veces, algunas noches cuando despierto a las 3 de la madrugada sin razón aparente encuentro el GPS abierto en la pantalla, siempre muestra la misma ruta. Siempre apunta al mismo destino, la zona del silencio. No sé cuánto tiempo más podré resistir. No sé si algún día la voluntad que me mantiene anclado a este mundo finalmente cederá. Pero mientras pueda seguiré contando esta historia, seguiré advirtiendo a quien quiera escuchar. Si alguna vez están manejando de noche y de pronto sienten que tienen que ir a algún lugar, un lugar que no conocen, que no planeaban visitar, que no tiene ningún sentido racional, deténganse. Inmediatamente, apaguen el motor, vayan del vehículo, aléjense de cualquier superficie reflectante y esperen hasta que la sensación pase. No miren el espejo retrovisor, porque si miran, si establecen contacto visual con lo que está esperando en ese reflejo, habrán celado su destino.
Y si ven un auto abandonado en la carretera con la puerta abierta y el motor encendido, no se acerquen. Llamen a las autoridades. Reporten la ubicación. Y aléjense. Porque lo que le pasó al conductor de ese vehículo podría pasarles a ustedes. Hay una última cosa que debo decirles. Algo que acabo de notar mientras grababa estas palabras. Cuando comencé a grabar esta historia estaba sentado en la cabina de mi camión estacionado en un área de descanso junto a la carretera. Era de día. El sol brillaba. Me sentía seguro. Ahora miro por la ventana y el cielo está oscuro. Las estrellas brillan sobre el paisaje nocturno. El reloj en el tablero marca las 3:47 de la madrugada. No recuerdo el atardecer. No recuerdo la transición del día a la noche. No recuerdo las horas que aparentemente han pasado mientras hablaba. Y hay algo más. No reconozco este lugar. No sé dónde estoy. La carretera frente a mí no tiene señalización. No hay luces visibles en ninguna dirección. Solo oscuridad extendiéndose hacia el horizonte. Mi teléfono está encendido en el asiento del pasajero. La pantalla brilla con la aplicación de GPS abierta. Según el mapa, he recorrido 47 kilómetros desde que comencé a grabar. 47 kilómetros hacia el noroeste. Y el destino programado está a solo 12 kilómetros de distancia. La zona del silencio. En el asiento del pasajero junto al teléfono hay algo que no estaba ahí cuando empecé. Un vaso de café de una cadena comercial conocida. Puedo sentir el calor que irradia a través del cartón. Yo no compré ese café. No me detuve en ninguna tienda. No recuerdo nada de las últimas horas excepto el sonido de mi propia voz contando esta historia. El motor del camión está encendido. Ha estado encendido todo este tiempo. Y mi mano está sobre la palanca de cambios como si mi cuerpo hubiera estado conduciendo mientras mi mente estaba ocupada con el relato. Puedo sentirlo ahora. Ese impulso. Esa necesidad. La voz silenciosa que me dice que continúe. Que solo faltan 12 kilómetros. Que mi destino me espera. Que he resistido durante 3 años, pero la resistencia ya no es necesaria. El espejo retrovisor. No debo mirar el espejo retrovisor. Pero puedo ver por el rabillo del ojo que hay algo en el reflejo. Algo sentado en el asiento trasero de la cabina. Algo que ha estado ahí todo este tiempo escuchando mi historia, esperando pacientemente a que terminara. Voy a intentar detenerme. Voy a intentar apagar el motor y bajar del camión. Pero mis manos no responden. Mi pie presiona el acelerador sin que yo lo ordene. El camión comienza a moverse adentrándose en la oscuridad de la carretera sin nombre. Si alguien encuentra esta grabación, si alguien escucha mis palabras, por favor háganlas llegar a quien pueda necesitarlas. Cuenten mi historia. Adviertan a los demás. Y si alguna vez viajan de noche por las carreteras de México, si alguna vez ven un camión abandonado con el motor encendido y la puerta abierta, no se acerquen. No miren dentro. No busquen al conductor. Porque el conductor ya no está. 12 kilómetros. Puedo ver algo en la distancia. Luces que no deberían existir. Formas que se mueven en la oscuridad. Un lugar donde el silencio es absoluto y eterno. Mi destino. Los veo ahora. En el espejo. Ya no son sombras. Tienen rostros. Cientos de rostros. Todos mirándome. Todos sonriendo. Todos dándome la bienvenida. Esta grabación fue encontrada 3 días después en un teléfono celular abandonado junto a una carretera de terracería a las afueras de Ecatepec, a 12 kilómetros de un área conocida localmente como la Zona del Silencio. El camión de Ricardo Mendoza fue localizado a 500 metros del teléfono. El motor todavía funcionaba cuando llegaron las autoridades. La puerta del conductor estaba abierta de par en par. Las llaves colgaban del contacto. Un vaso de café frío descansaba en el asiento del pasajero. Ricardo Mendoza no estaba en el vehículo. No fue encontrado en ningún lugar. En el asiento del conductor, colocada con precisión casi ceremonial, había una fotografía. Mostraba a un hombre parado junto a una grúa municipal con el número 42 en la puerta. En el reverso de la fotografía, escrito con tinta que parecía sangre seca: gracias por escuchar.
Ahora ustedes también saben, y lo que sabe de ustedes nunca olvida. Hasta la fecha 128 personas han desaparecido en circunstancias idénticas en las calles de Ecatepec de Morelos. Las autoridades continúan investigando cada caso por separado sin reconocer oficialmente ninguna conexión entre ellos. Los vehículos siguen apareciendo cada semana, motor encendido, puerta abierta, conductor desvanecido, y en cada espejo retrovisor si miras con suficiente atención si te atreves a buscar en el reflejo más allá de tu propia imagen podrías ver algo esperando en el asiento trasero. Algo que ahora sabe que existes. Algo que tiene toda la eternidad para esperar. Si están escuchando esto de noche solos en su vehículo, les hago una última pregunta. ¿Han mirado su espejo retrovisor recientemente? ¿Están seguros de que no hay nadie sentado detrás de ustedes? Porque a veces la única diferencia entre los que desaparecen y los que sobreviven es un simple acto de voluntad. La decisión de no mirar. La fuerza para resistir el impulso de verificar lo que ya saben que está ahí. No miren el espejo, no respondan al llamado, y si alguna vez sienten esa necesidad inexplicable de ir a algún lugar que no conocen, recuerden las palabras de don Aurelio Mendoza: detente, apaga el motor, baja del vehículo, espera, porque lo que te espera en la oscuridad de esas carreteras no tiene prisa, tiene toda la eternidad. Y tú solo tienes una vida. No la desperdicies respondiendo a un llamado que nunca debiste escuchar. Buenas noches, y que tengan un viaje seguro, siempre que no miren el espejo.